Este pasaje muy conocido y muy querido por todos los que leemos la palabra de Dios nos habla de un hecho que se repite muchas veces en la Biblia, en el relato del Evangelio, que a pesar de ser, podríamos decir, trivial, es muy común y debiéramos prestar atención porque tantas veces se nos menciona el hecho de una invitación a comer. Es una costumbre que todos tenemos en la medida de lo posible, y aún cuando hay ciertas imposibilidades también se hace de juntarnos a comer, ¿no es cierto? Es notable esto, que el Evangelio tenga tantos pasajes en donde el Señor va a comer, es invitado a comer a alguna casa. Recordamos a Zaqueo, que el Señor, viéndolo subido al árbol, a Zaqueo, tratando de mirar cuando pasaba Jesús, le dice: desciende y date prisa porque, en otras palabras, voy a ir a tu casa hoy. Se invitó el Señor a la casa de Zaqueo, por decirlo así, para bendecir. También, aquí vemos una de las veces que fue a comer a la casa de Marta, María y Lázaro. Hay otras. También la casa de los fariseos, de varios fariseos, Simón el fariseo. Luego también más adelante en Lucas 14, también un príncipe de los fariseos lo invita a comer. Es decir, hay muchas veces que el Señor es invitado a comer. Nosotros debiéramos tener en cuenta esto, porque si la Biblia repite tantas veces una situación como esta, algo quiere decirnos Dios. No solamente es el hecho real que nosotros entendemos, porque a nosotros nos pasa, nos gusta juntarnos a compartir con nuestros seres queridos, ya sea familia, sean hermanos, sean amigos, lo que fuera. Nos gusta compartir los momentos así de fraternidad alrededor de una mesa. Pero el Señor hace un traslado a la parte espiritual con esto, porque nosotros recordamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, un texto muy conocido, que vamos a leerlo, se mencionó el domingo pasado, y lo vamos a volver a leer. En el verso 20, muy conocido por nosotros, que nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí vemos el Señor ubicándose en un determinado lugar, que es en la puerta. ¿La puerta de qué? En este caso, en el relato de Apocalipsis, es la puerta de una iglesia, primariamente. Pero en segundo lugar es la puerta del alma humana, la puerta del corazón. ¿Acaso tiene una puerta el corazón? Evidentemente sí, porque si no, Dios no diría esto. Y dice que está llamando. Y hagamos una aclaración, porque yo siempre pienso en el Señor golpeando la puerta, ¿no es cierto? Es lo que pensamos todos: el Señor está golpeando la puerta. Pero no dice eso este versículo. No dice que el Señor está golpeando la puerta. Dice que está llamando. Y bueno, ¿cómo llama? Dice: si alguno oyere, no los golpes de la puerta, si oyere la voz del Señor. Es muy importante, porque yo siempre lo digo, el Señor golpea la puerta, y no dice eso la Biblia. Dice que el Señor está llamando, y el que oyere, no los golpes en la puerta, sino la voz del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad de la Escritura nos traslada a una situación mucho más profunda que la propia interpretación humana que le demos. Porque una cosa es escuchar un golpe y otra cosa es escuchar con toda claridad la voz de aquel que llama. No se trata de un ruido, sino de una voz que me transmite un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje dice: quiero entrar, quiero pasar. Entonces, si nosotros tomamos esto, porque la Biblia tiene historia, pero las historias de la Biblia son para nuestro aprendizaje, y siempre hay que trasladarlo a nuestra experiencia
y a lo que podemos nosotros hacer con eso. Entonces, si lo trasladamos al aspecto espiritual, evidentemente todos esos relatos del Nuevo Testamento en donde el Señor es invitado a comer o a pasar a alguna casa, tenemos que trasladarlos bajo esta luz que nos da este texto, en donde ya no es una casa a donde entra el Señor, sino al alma, al espíritu, al corazón humano, al corazón, como le llama la palabra de Dios. Es decir, que esto nos da ciertas pautas de lo que Dios está queriendo decir. Primeramente, todos nosotros tenemos un corazón que late, pero no refiere a eso la Biblia. La Biblia, cuando habla del corazón, habla de un espacio, por así decirlo, del ser humano en donde Dios puede morar. Hemos dicho muchísimas veces, y lo dice la Biblia, los seres humanos somos seres habitables. Lo hemos repetido muchas veces y es una gran verdad de la palabra de Dios, que nos revela que el ser humano es habitable. Tiene un lugar que la palabra de Dios llama corazón, en donde Dios puede vivir ahí. No todo el mundo tiene a Dios en el corazón. Eso es un engaño, que todos piensan, Dios está adentro mío. No es así. El corazón del ser humano está vacío, está hueco, desde que nace hasta que un día escucha la voz, no los golpes en la puerta, escucha la voz de Jesucristo diciéndole que quiere entrar, y ahí el ser humano toma la decisión de abrirle o dejar la puerta cerrada e impedir que Dios haga una obra dentro de ese lugar que está preparado para que Dios habite en él. Decía un antiguo creyente, muy antiguo, de los padres de la iglesia, que el ser humano tiene ese lugar y pongamos lo que le pongamos, nunca lo vamos a poder completar. Ese lugar vacío que tenemos en el corazón pide a Dios que esté ahí, está necesitando que Dios esté ahí. Y por más que hagamos cosas que intentan cubrir ese vacío que los psicólogos modernos le llaman vacío existencial, ese lugar, ese espacio vacío que tenemos, por más que intentemos cubrirlo, taparlo, ocultarlo, olvidarlo, con diversiones, con pasatiempos, o con trabajo, o con distracción de la manera que querramos, o con evasión, o con cosas que hacen que nos olvidemos de eso, siempre está y siempre nos está recordando que está vacío nuestro corazón. Hasta que un día escuchamos la voz de Cristo y en nuestro interior, no, quizás ni siquiera audible, puede ser el mensaje de Cristo a través de una lectura, a través de una circunstancia, a través de una predicación, lo que fuera. Un día escuchamos la voz y abrimos la puerta de nuestro corazón y nuestra vida cambia por completo. Entonces vemos, volviendo a nuestro pasaje de Lucas, que el hecho de que el Señor vaya a una casa y fue invitado, dice, aconteció que yendo, entró él en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Primeramente nos habla de una experiencia profunda, como acabo de decir, de abrir la puerta del corazón a Jesucristo, abrir la puerta del corazón a Jesucristo, a su influencia, a su Espíritu Santo, que quiere primeramente, cuando uno llega a una casa vacía, sobre todo si hace mucho que está vacía, lo primero que amerita la situación, ¿qué es? Limpiarla, ¿no es cierto? Bueno, es lo que quiere el Señor con mi corazón. Si yo no he recibido a Cristo, lo primero que quiere hacer el Señor es limpiar mi corazón. Y puede. A veces pareciera que fuese imposible limpiar la vida de algunas personas. Jesucristo puede hacerlo. Jesucristo puede limpiarte. Jesucristo puede hacer una nueva vida, una nueva persona, si le abre la puerta de tu corazón. No es algo que se nos ocurrió a nosotros, no es un invento humano, es lo que dijo Él y lo que dice Él: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, ¿qué va a hacer el Señor?
entraré a Él, no con Él, a Él. Y después dice otra cosa, cenaré con Él. Y nos retrotrae al pasaje que hemos leído, en donde el Señor entra a comer a la casa de Marta. ¿Qué es? ¿Por qué dice cenaré con Él? Miren, la promesa, nosotros creemos que Jesucristo viene pronto. Nosotros estamos esperando al Señor. Y todos los domingos hacemos una recordación a la que llamamos, ¿cómo se llama? La Cena del Señor. Y anunciamos a Jesucristo en la Cena del Señor. Ahora, qué notable, ¿no? Que la esperanza del creyente está fundamentada justamente en un hecho que hasta podríamos decir es cotidiano, es trivial, pero que el Señor lo ha puesto en un lugar tan importante que cuando termina la Biblia, en el Apocalipsis, dice, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y se hace una gran cena y el Señor dice, no voy a participar más de este pan y de este fruto de la vid, hoy lo leímos a la mañana, hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Así que miren ustedes, hoy el Señor está golpeando la puerta y hablando para que escuchemos del corazón de los hombres para que lo dejen entrar. Y cuando la persona lo deja entrar, el Señor dice, cenaré con Él y Él conmigo, acá. Pero al final de los tiempos, al final de mi camino y al final del camino de todos los creyentes, nosotros vamos a ser invitados, estamos siendo invitados a cenar con el Señor, a tener momentos de comunión y de alegría. Un hombre que estaba sentado comiendo con el Señor, alrededor de una mesa en la casa de un fariseo, le dijo al Señor, bienaventurados los que comieren pan en el reino de los cielos. Miren qué esperanza. Parece chiquito, ¿no es cierto? Pero cuán grande es la esperanza esa. Pero volviendo a nuestro tema y a esta señorita, o esta, yo me la imagino que era joven, Marta, una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. No sé si será por el hecho mismo de lo que hace que parece una chica joven, pero dice que ella lo recibió en su casa y Marta tenía una hermana que se llamaba María. Entonces, imaginémonos, Marta sabía quién era Jesús, María sabía quién era Jesús. Entonces no fue poca cosa el hecho de que el Señor dignificara esa casa con su presencia. Entonces, obviamente, Marta, que se ve que era la mayor, ¿no? Se infiere en la lectura porque estaba reclamando de su hermana, uno se imagina porque no lo dice, pero está preocupada porque las cosas salgan bien, para atender como se merece al Señor y sus discípulos. Pero María opta por decirlo así, no hacer nada, sino sentarse a los pies de Jesús y escuchar cómo el Señor hablaba. Pero Marta, dice el verso 40, se distraía en muchos servicios. Y vieron lo que pasa, empezó a trabajar, empezó a tener que preparar todo y no había forma, estaba sola, tenía que preparar el agasajo, digamos, para toda la gente, y mientras ella luchaba porque las cosas salieran bien, su hermana estaba sentada ahí escuchando al Señor. Entonces eso fue, podríamos decir así, creciendo, ¿no es cierto? Hasta que en un momento ya no aguanta más y dice, sobreviniendo, o sea, no vino tranquilamente. La palabra utiliza un término que nos indica que no vino así nomás, no vino tranquilita y lentamente. Sobreviniendo. Sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Habla con el Señor, lo reconoce como autoridad, pero reclamando la ayuda de su hermano.
¿Cómo va a terminar esta historia? Nosotros conocemos el final, acabamos de leerlo. Pero es interesante pensar qué nos imaginaríamos nosotros si no conociésemos esa historia. Porque quizá hubiéramos dicho, y la verdad que tiene razón, la verdad que debería ir María a darle una mano. La otra pobre está, que ya no da más, y María está sentada, ¿no? ¿No les pasaría a ustedes? Ahora conocemos la historia y es fácil, como decimos, con el diario del lunes, entender las cosas. Pero si yo hubiera estado ahí y sobreviene Marta, como digo, venía bastante nerviosa, y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado que me deja servir sola? Dile que me ayude. Y yo diría, y sí, andá y ayudarla, dale una manito. Vamos todos a ayudarla, ¿no? Si pasa esto entre nosotros, en un ágape, se asoma alguien de la cocina y dice, estoy solo acá. Ustedes son 40 sentados y yo estoy solo cocinando. ¿Qué hacemos nosotros? Inmediatamente nos levantamos y lo vamos a ayudar, es la lógica. Sin embargo, como siempre, el Señor nos deja sin argumento cuando responde. Y dice, pero, o sea, la cosa no iba por ese camino, pero, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas estás turbada. Empero, una cosa es necesaria. Hagan el contraste. Muchas cosas, una cosa. Empero, una cosa es necesaria. María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. No estaba mal lo que estaba haciendo Marta. Era absolutamente lícito, era necesario y es lo que se hace normalmente. Si alguien invita a una persona a su casa, obviamente que la va a querer atender. Pero todo tiene, como dice también la palabra en el Antiguo Testamento, todo tiene su tiempo debajo del sol. Y hay un momento en que Dios reclama, no el servicio que nos distrae y nos turba y nos pone, nos carga, sino un momento de sosiego, escuchando la palabra de Dios. Porque estas palabras, distraída, sobreviniendo, cuidadosa, turbada, son profundas en su significado. Por ejemplo, turbada está relacionado en la palabra que se traduce turbada con hacer ruido. Hacer ruido. Pero no era que María golpeaba las ollas, de que Marta golpeaba las ollas, sino el hecho de que tanta actividad hace ruido adentro y no nos deja oír la palabra del Señor. Y el término cuidadosa estás es muy interesante en la Biblia, porque miren, si la tradujéramos, algunos autores traducen descuartizar esa palabra, pero no es literal descuartizar, sino el hecho de que nos están sacando en pedazos. No habla del físico, habla de la mente, de la cabeza. Y si ustedes buscan la definición de lo que es el estrés, es exactamente eso. Fíjense hasta qué profundidad llega la Biblia. Estamos hablando de 2000 años después que fueron escritas estas cosas, y en esa época no había tanto estrés como ahora, eso lo podemos estar seguros. El estrés sucede en la persona cuando está muy nerviosa y las neuronas, las células del cerebro, pierden la comunicación entre sí. Entonces perdemos la capacidad de concentración. ¿Vieron cuando uno utiliza el término estoy disperso o que alguien es muy disperso en su atención? Es justamente eso, que el cerebro no tiene las conexiones como debe ser y por eso no se puede concentrar, por eso no puede pensar bien. Entonces el Señor le dice, vos estás así, estás cuidadosa, estás afanosa. La misma palabra se utiliza en Filipenses 4:6, donde nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante del Señor con todo ruego y hacimiento de gracias. Creo que dice así, lo estoy recordando mal. Pero dice, cuando hagamos eso, hay un resultado, porque no es solamente orar.
sino dice, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Así que el Señor sabe cuando yo estoy nervioso y cuando estoy estresado, y a veces no nos damos cuenta. A mí les voy a contar muy breve lo que me pasó esta semana. No me podía concentrar, porque, como ustedes saben, tengo un brazo quebrado, que me lo tienen que operar, y parece como que adentro de uno, aunque uno no se dé cuenta, está sonando la alarma permanentemente, y ustedes vieron qué difícil que es actuar cuando suena una alarma, ¿no es cierto? Sea la del coche, sea la de la casa, cualquier tipo de alarma, aún la alarma de un celular. A veces pegamos el grito, apagá eso por favor, ¿no es cierto? Cuando suena una alarma y alguien la deja seguir sonando. Es la imposibilidad de concentrarse. Y esto le pasaba a Marta. Le pasaba y cada vez iba subiendo más podríamos decir, su indignación quizá con la situación como estaba pasando. Y María, en cambio, había elegido el reposo para escuchar la palabra de Dios. Yo no creo que María no estuviese dispuesta a ayudar. Yo no creo que María no estuviese dispuesta a servir, porque la vemos, era la hermana de Lázaro, recordemos a María. María se conoce en el Evangelio de Juan como aquella que derramó el perfume al Señor. María no era cualquier persona. No creo que no estaba dispuesta a ayudar. Creo que María, tal como dice el Señor, había sabido elegir. Y en vez de estar estresada, como estaba su hermana, en vez de estar turbada y distraída, se sentó a los pies del Señor para alcanzar el reposo necesario. Entonces, cuando el Señor me golpea, yo sigo con golpear, pero acuérdense que no es golpear, que es hablar. Me habla a la puerta de mi corazón. Lo tengo tan incorporado que no puedo evitar decir que el Señor está golpeando la puerta, y el Señor no golpea la puerta. El Señor habla. Si alguno oye mi voz, dice. Tantas veces lo he entendido así que me cuesta que se vaya. Pero el Señor está a la puerta de mi corazón, está hablando a la puerta de mi corazón, para que yo lo deje entrar, si nunca lo he hecho, para que abra la puerta. ¿Cómo se hace eso? Porque si no somos teóricos y no se entiende. ¿Cómo se hace eso de abrir la puerta del corazón cuando yo me doy cuenta que mi corazón está vacío, que Cristo no está ahí, y que yo, si sigo así, en esa condición vacío, el día que yo me muera y esté en la presencia de Dios, porque sabemos que toda alma, el día que se muere, va delante de la presencia de Dios a ser examinada. Escuchen esto y créanlo. Cuando una persona se muere, va a la presencia de Dios a ser examinada. ¿Y qué es lo que ve Dios en ese examen? Ve justamente si en el corazón está el vacío o si en el corazón está el Espíritu de Dios. Eso es lo que va a observar Dios. Si estás vacío o estás lleno del Espíritu de Dios. Si está la marca de Dios, el sello de Dios en el corazón. Entonces, por más que uno no lo sienta, por más que uno lo piense de otra manera, la realidad es esa, porque Dios no miente, y lo dice su palabra, no lo digo yo, lo dice su palabra. Si yo me muero y voy a la presencia de Dios vacío, sin haber recibido a Jesucristo, Dios no me va a dejar entrar en su presencia, me va a mandar al lugar donde nadie debiera querer ir, donde fueron enviados, donde son enviados el diablo y sus ángeles. Dice el Señor, el infierno preparado no para las personas, sino para el diablo y sus ángeles, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si tenés el corazón vacío todavía, si no has aceptado a Jesucristo, si no le has abierto la puerta, si escuchas su voz desde afuera, pero no ha entrado a tu corazón y tu corazón está vacío, tenés que abrirle la puerta, porque si Dios no quisiera, te morís vacío, vas a ir al lugar donde nadie debiera querer ir y donde nadie debiera ir, al infierno preparado para Dios y sus ángeles. Esto no es que queremos asustar a la gente, esto es una manifestación del amor de Dios. ¿Por qué?
Porque si nosotros pensamos, la persona que más habló sobre el infierno y el peligro de irse al infierno fue justamente aquel que vino a mostrar el amor de Dios a todos, Jesucristo. En el Nuevo Testamento, aproximadamente 165 veces se menciona al infierno y se dice que no hay que ir ahí. Y Dios está hablando al corazón de las personas para que lo dejen entrar para salvarlos del infierno. Toda alma, dice, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. El juicio, lo primero que Dios va a juzgar es si está Jesucristo ahí. Después hablará de otra cosa, pero lo primero que va a hacer Dios es ver eso. Si está Jesucristo ahí, no importa los méritos, si el corazón está vacío, no está Jesucristo y Dios rechaza eso, porque a eso vino. Así que es muy importante que tengan la seguridad, todos los que estamos acá, de que Jesucristo está en tu corazón. Y si eso dice Filipenses 4:6, dice, sean notorias vuestras oraciones. ¿Cómo se logra que Jesucristo entre al corazón? Diciéndoselo, orando al Señor, Señor, entra a mi corazón. Y por supuesto, lo primero que quiere hacer el Señor en el corazón, como he dicho antes, es limpiarlo. Entra y limpia, Señor. Y hay una característica, además de que el Señor quiere comunión, quiere intimidad, cenaré con Él y Él conmigo, el Señor no se va nunca más. Desde que creíste, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra, el adelanto de vuestra herencia. Así que, corazón vacío, oye la voz de Dios, abre la puerta del corazón, orando, Señor, te acepto, límpiame y sálvame, porque estoy perdido. Y el Señor entra al corazón y se queda ahí para siempre. Pero sucede muchas veces que a pesar de que el Señor está en el corazón, a pesar de que hemos sido salvados, nos pasa como a Marta, que no nos dejan vivir tranquilos los nervios, el estrés, las preocupaciones, las cosas pendientes, aún los servicios que tenemos que brindar. ¿Por qué? Porque no hacemos como María, que elige bien y elige lo necesario y lo que no te puede quitar nadie. Parar, detenerse y escuchar la palabra del Señor. Después vendrá el servicio, después vendrá la actividad, pero hay un momento que el Señor establece que dice, una cosa es necesaria. Ahora fíjense, ella estaba haciendo muchas cosas, según dice el relato, pero el Señor le dice, ahora necesito que hagas esto solito, una cosa necesaria. No te voy a exigir mucho. Una sola cosa, sentate a escuchar y recibí la palabra que yo te doy. Eso le dice, y esto nadie te lo va a quitar, te lo vas a llevar, lo vas a atesorar y lo vas a tener. ¿Por qué venimos a la iglesia los domingos? Porque es una de las cosas, una cosa necesaria que dice el Señor. Porque ahí escuchamos la voz del Señor, porque el Señor nos aconseja, nos guía y fundamentalmente el domingo a la tarde, cuando se hace esta reunión, esto es una cosa necesaria, porque el Señor el domingo a la tarde llama a la puerta del corazón de aquellos que no lo han recibido. Entonces aquí vinimos todos, nos sentamos y estamos escuchando o compartiendo. Pero es importante que todos cuando salgamos de aquí, salgamos con la seguridad de que Cristo está adentro de nuestro corazón y no llamando desde afuera. Porque nosotros no sabemos qué va a pasar. Uno dice, bueno, no creo que me muera hoy, ¿no es cierto? Todos pensamos así. ¿Alguno de ustedes piensa que se va a morir hoy? No. Nah, casi ninguno. Así que tengo tiempo para recibir a Cristo. Pero miren, ¿saben qué he visto yo? Algo mucho más grave que eso.
que morirse, es perder la mente. Porque a una persona de mente no se le puede hablar de Cristo porque no entiende. Tiene que Dios hacer un milagro. Y eso sí puede pasar. Podés quedar vivo pero sin entendimiento. Eso sé de qué les hablo, ¿eh? Se puede quedar vivo y sin entendimiento. ¿Y cómo hago ahí para escuchar la palabra de Dios? No en vano, el apóstol Pablo a los Corintios le dice, hoy es el día de salud, hoy, no tenés que esperar hasta mañana porque no sabés qué va a pasar mañana. Ninguno de nosotros sabe qué va a pasar mañana. Hoy tenés la vida de una manera y mañana te puede cambiar por completo la vida. Entonces, hoy tenés que abrirle la puerta del corazón a Jesucristo. Hoy Jesucristo quiere entrar, limpiar, salvar, renovar, hacer una persona nueva. ¿Ustedes vieron qué pasa cuando alguien se muda? Ustedes supónganse que en una casa vive una persona que es, como le decimos, un abandonado, una persona que no cuida nada, el pasto largo, las paredes despintadas, las ventanas rotas. Y en la casa entra otra persona que es completamente diferente y limpia, ordena, pinta. Entonces uno cuando pasa por la casa dice, ahí vive otro. Ya no está mal que estaba, ahí vive otro ahora. Bueno, así pasa con el corazón de los hombres. Cuando una persona le abre la puerta del corazón a Jesucristo, cuando oye la voz, no los golpes, acuérdense, y yo también me tengo que acordar, cuando oye la voz de Jesucristo y lo deja entrar al corazón, cada uno que lo vea va a decir, ahí vive otro, ahí vive otro, ahí las cosas cambiaron, algo pasó ahí, porque esta persona ya no es como era antes, ya no es la imagen de la desgracia y la decadencia, sino ahí vive otro, ahora es distinto. Y esa es también la vida de los creyentes, que cada día mostremos, sin palabras quizás, pero que mostremos, que se vea que acá vive otro ahora. Así que voy a terminar con esto. Pensemos en esto. Si nos sorprenden las circunstancias, como pasa a veces, que nos estresan y nos alteran y nos ponen ansiosos y nos distraen y nos turban y nos hacen ruido, como dice esta palabra que le dice el Señor, estás turbada, estás como si fuera llena de ruido dentro de tu cabeza. Podemos entender, lo que hemos estado estresados sabemos de qué habla el Señor cuando dice eso. Bueno, tenemos que elegir la parte buena, la buena parte, la cosa necesaria que dice el Señor y parar y sentarnos a escuchar. Pero si escuchamos la voz de afuera, que el Señor está pidiendo que entremos, que entre, al que abramos el corazón, que Él entre al corazón, no dejemos pasar ni un minuto más. Digámosle ahí donde estamos y con nuestras palabras, Señor, entra a mi corazón, Señor, limpia mi corazón, me entrego a ti, te dejo pasar, entra, Señor, y hazme una persona nueva. Y el Señor dice, yo estoy llamando para hacerlo, así que mal podríamos pensar que el Señor no respondería a esa oración, porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz, entraré a Él y compartiremos, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor está llamando. ¿Le vas a abrir la puerta? ¿Le vas a decir que sí? ¿O te vas a arriesgar a irte al infierno, a seguir al borde del abismo, peligrando que se te acabe la vida sin haber recibido a Cristo? Qué feo que será, qué horror que será. Aquellos que escucharon el Evangelio, le cerraron la puerta o no le abrieron la puerta del corazón al Señor, después de verse en el infierno por toda la eternidad, perdidos con el diablo y sus ángeles, habiendo tenido una oportunidad de hacer algo tan sencillo como decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, entra a mi corazón. Quiera el Señor que nadie se vaya de aquí sin haber tenido esta experiencia fundamental en la vida de toda persona, que es encontrarse
con la voz de Jesucristo llamando al corazón y abrirle la puerta. Que el Señor quiera bendecirnos.